En la historia del arte, hay un recurso recurrente que nos invita a ver más allá de lo evidente, a descubrir significados ocultos en las obras. Este recurso es lo que los historiadores del arte llaman el cuadro dentro del cuadro o la imagen desdoblada, una técnica que permite al espectador sumergirse en distintos niveles de interpretación. Hoy vamos a explorar 3 pinturas que, aunque parecen mostrar escenas mundanas y domésticas, esconden en su fondo imágenes mucho más trascendentales, una obra de Pieter Aertsen y 2 obras de Diego Velázquez. Resulta fascinante de estas pinturas, la forma en cómo presentan la vida cotidiana en primer plano, con alimentos, naturaleza muerta y espacios domésticos, mientras que en segundo plano, casi de manera discreta, se desarrolla lo que podríamos llamar, la verdadera historia, una escena bíblica o religiosa. Este juego de planos y significados será nuestro tema de hoy. Contexto histórico y artístico. Primero, pongámonos en contexto. Las 3 pinturas que vamos a analizar pertenecen a un momento histórico donde la división entre lo sagrado y lo mundano comenzaba a desdibujarse en el arte europeo. En el siglo XVI, con artistas como Pieter Aertsen, y en el siglo XVII, con Diego Velázquez, vemos un interés creciente en retratar la vida cotidiana, pero no de manera aislada, sino como un reflejo de preocupaciones espirituales más profundas. En este periodo, la naturaleza muerta o bodegón no era solo un estudio de objetos, sino que tenía un significado simbólico profundo. Como señala Víctor Stoichita en su estudio La invención del cuadro, estos cuadros invitan a la reflexión sobre el acto de ver, desafiando al espectador a comprender que hay más allá de lo que sus ojos perciben inicialmente. Pieter Aertsen y su Cristo en casa de Marta y María. Comencemos con Pieter Aertsen. Su pintura, Cristo en casa de Marta y María, es un excelente ejemplo de cómo lo cotidiano puede ser una puerta hacia lo trascendental. A primera vista, la obra parece un bodegón. En el primer plano vemos una mesa llena de objetos apilados sobre una mesa, pan, un florero y una pata de cordero protagonizando el espacio, elementos que representan la abundancia doméstica. Sin embargo, estos detalles no están ahí solo para mostrar la habilidad técnica del pintor. Cada objeto tiene un significado simbólico que conecta lo terrenal con lo espiritual. Uno de los elementos más destacados es la pata de cordero que atraviesa el espacio del primer plano. Este detalle es crucial, ya que no solo forma parte de la escena doméstica, sino que parece entrar visualmente en la escena bíblica del fondo, creando una conexión simbólica entre ambas realidades. La pata del cordero, claro, no es un objeto cualquiera, simboliza al Agnus Dei, el Cordero de Dios, y hace referencia directa al sacrificio de Cristo, uniendo lo mundano con lo sagrado. Otro detalle importante es el clavel. Etimológicamente, la palabra clavel se relaciona con carnatio, que significa encarnación, y en esta pintura, el clavel también parece cruzar el límite entre los 2 planos de la obra, introduciéndose en la escena bíblica. Además, el clavel está clavado en un trozo de levadura, lo que no es casualidad. La levadura es un símbolo de la transustanciación, el milagro eucarístico en el cual el pan se convierte en el cuerpo de Cristo. A través de este símbolo, Aertsen sugiere una conexión entre la comida ordinaria y la carne de Cristo, reforzando la idea de que la vida cotidiana y lo sagrado están intrínsecamente entrelazados. En cuanto a la escena bíblica del fondo, Aertsen introduce detalles que hacen explícita la conexión con el Evangelio. En la tercera baldosa del suelo se puede leer claramente, Lucas 10, una referencia directa al pasaje evangélico donde se narra el encuentro de Jesús con las hermanas Marta y María. Pero Aertsen no se queda ahí, en el friso de la chimenea, justo por encima de la escena, se puede leer la inscripción en neerlandés, Maria heeft uitverkoren dat best deel, que significa, María ha escogido la mejor parte. Esta frase, tomada también del Evangelio según San Lucas, se refiere a la elección de María de escuchar a Jesús y atender su palabra, mientras Marta se preocupa por las tareas domésticas. A través de esta cita, Aertsen subraya la dicotomía entre lo mundano y lo espiritual, destacando la importancia de lo trascendental frente a las preocupaciones cotidianas. Finalmente, hay que destacar el trampantojo que Aertsen realiza con la puerta de la alacena abierta, en la esquina derecha de la pintura. Este truco visual, típico del arte flamenco, da la ilusión de que la alacena pertenece al mismo espacio que habita el espectador, difuminando aún más las líneas entre la obra y la realidad. Es un recurso que invita al espectador a no solo mirar, sino a participar en la escena, como si pudiera abrir esa alacena y adentrarse en la cocina donde se desarrolla esta vida doméstica. En conjunto, estos elementos no solo enriquecen la escena, sino que nos obligan a reflexionar sobre el significado de lo que estamos viendo. Aertsen utiliza el espacio doméstico para hablar de cuestiones espirituales más profundas, como el sacrificio de Cristo y la Eucaristía, todo mientras mantiene el foco en la vida cotidiana. Nos invita a ver que lo sagrado puede estar presente incluso en las tareas más mundanas, uniendo ambos planos a través de símbolos cuidadosamente colocados. Diego Velázquez y el espacio doméstico.
Pasemos ahora a Diego Velázquez y su interpretación del mismo tema, Cristo en casa de Marta y María. En esta obra, Velázquez sigue la tradición de colocar una escena cotidiana en primer plano y una escena bíblica en segundo plano, enmarcando el mensaje religioso dentro de un contexto aparentemente mundano. En primer plano, observamos a una joven mujer que, con una expresión de agobio, está moliendo lo que parecen ser ajos en un mortero. A su lado, una mujer anciana, le está hablando de forma severa. El gesto de la anciana es crucial para comprender la dinámica de la pintura, su dedo señala directamente hacia el cuadro del fondo que representa la escena bíblica de Cristo con Marta y María. Esta acción es clave, ya que la anciana no solo está reprendiendo a la joven por su actitud, sino que le está dirigiendo a reflexionar sobre lo que verdaderamente importa. La escena del fondo nos muestra el episodio bíblico de Marta y María del Evangelio de Lucas, donde Jesús conversa con María mientras Marta se ocupa de los quehaceres domésticos. Este es el mismo pasaje que Pieter Aertsen eligió, pero Velázquez lo presenta de manera más sutil, casi como un cuadro dentro del cuadro. La mujer mayor, con su dedo apuntando a la escena, está transmitiendo el mensaje espiritual de la pintura. Marta, al igual que la joven que está cocinando, se preocupa demasiado por las labores del hogar, mientras que María ha escogido la mejor parte, sentándose a escuchar a Cristo. Este gesto de señalar es un dispositivo narrativo que Velázquez usa para vincular lo cotidiano con lo espiritual. La reprensión de la anciana no es solo una crítica al trabajo doméstico, sino una advertencia sobre la importancia de enfocarse en lo trascendental, de elegir lo espiritual sobre lo mundano. Velázquez, con este simple gesto, invita al espectador a reflexionar sobre la dicotomía entre las preocupaciones mundanas y las verdades espirituales. Además, Velázquez logra una composición en la que los dos planos, el de la vida cotidiana y el de la escena bíblica, se comunican visualmente. La dirección del dedo de la anciana no solo apunta a la escena religiosa, sino que también parece guiar la mirada del espectador hacia el mensaje moral de la pintura. Esta es una manera sutil y efectiva de reforzar el contenido religioso de la obra sin hacerlo explícito, como sucede con los símbolos en la pintura de Aertsen. La mulata, de Velázquez. La segunda obra de Velázquez que vamos a analizar es La mulata, también conocida como La cocina de la mulata. Al igual que en las otras dos pinturas, la escena principal parece ser completamente mundana, una mujer en una cocina, rodeada de utensilios y alimentos. Pero de nuevo, en el fondo, a través de una ventana, podemos ver una escena religiosa. En este caso, la cena de Emaús, un momento clave del Nuevo Testamento en el que Cristo se revela a sus discípulos después de la resurrección. Aquí, el contraste entre lo cotidiano y lo sagrado es aún más sutil. La escena religiosa es casi una sombra en el fondo, mientras que la figura de la mujer domina el espacio visual. Sin embargo, el mensaje es claro, lo divino está presente incluso en los espacios más comunes, en las actividades más sencillas. Como sugiere Stoichita, estas pinturas nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de la representación y sobre cómo lo visible puede ocultar lo verdaderamente importante. Además, esta obra introduce una cuestión social. La figura de la mujer mulata sugiere una reflexión sobre la clase y la raza, temas que también estaban presentes en la sociedad española del Siglo de Oro. La inclusión de una figura de servicio en una obra que alude a lo divino puede ser leída como una crítica sutil a la estructura social de la época. En conclusión, mientras que puede parecer que estos artistas, Pieter Aertsen y Diego Velázquez, buscaban resaltar la importancia de lo divino y lo religioso en sus composiciones, en realidad su intención va más allá de la mera transmisión de un mensaje espiritual. Estos pintores, al centrar sus composiciones en escenas mundanas, están cuestionando el papel de lo sagrado en la sociedad de su época y la capacidad de que ambos planos se comuniquen entre sí. La imagen le habla a la misma imagen y al espectador. Lejos de subordinar lo profano a lo divino, lo que hacen es dar un protagonismo nunca antes visto a lo cotidiano. El verdadero foco de sus obras no es la escena bíblica que aparece relegada al segundo plano, tratada con una ejecución más plana y sin la profundidad de las escenas del primer plano. Es la representación minuciosa, detallada y profundamente humanista de los objetos comunes y de las personas inmersas en sus tareas diarias la que capta toda la atención. Con una maestría técnica que raya en lo sublime, estos artistas nos muestran corderos, panes, manos trabajadoras, verduras y platos como si merecieran la misma reverencia que una escena religiosa. En este sentido, Aertsen y Velázquez no solo nos hablan de lo divino y lo humano, sino de cómo en su tiempo el conflicto entre lo espiritual y lo terrenal también era una reflexión sobre el papel de la vida cotidiana en una sociedad profundamente religiosa. En lugar de representar la supremacía de lo divino, estas pinturas son una disrupción, nos muestran que los objetos cotidianos, aquellos que formaban parte de la vida diaria de la sociedad del momento, merecen ser vistos como dignos de atención y de valor artístico.
Este tipo de composiciones con lo profano al frente y lo sagrado en segundo plano, con escenas religiosas pintadas sin la misma profundidad técnica que las escenas mundanas, parecen hacer una crítica subversiva. El verdadero arte no está en lo espiritual y distante, sino en lo que los artistas pueden crear a partir de la realidad que tienen más cerca, los alimentos, los gestos, las personas comunes, los espacios familiares. Así, estos pintores, lejos de ser simples representantes de los valores religiosos de su época, se convierten en agentes disruptivos dentro de la historia del arte, reivindicando la importancia y la belleza de lo cotidiano, de lo que antes era visto como secundario, pero que ellos colocan en el centro del escenario. Este juego entre lo sagrado y lo mundano, entre lo espiritual y lo cotidiano, nos invita a reconsiderar no solo el arte de esa época, sino también cómo lo que consideramos profano tiene el poder de cambiar y cuestionar las convenciones artísticas y sociales. Al fin y al cabo, la verdadera revolución en el arte no siempre se da a través de los grandes gestos o los temas más elevados, sino en la capacidad de los artistas para transformar lo ordinario en extraordinario.